Yo no sé, acá hay, porque estoy también en otro grupo extraño de gente de construcción con madera, mucho más extraño que este. Lo estoy cargando a todos, obviamente. La verdad que es como una familia, ya me siento amigo de todos, hemos trabajado tanto juntos. Uno de los temas más fuertes es justamente ese que se habló del ácido bórico, pero sobre todo cuando se lo mete cuando se lo cura en autoclave. Hoy el autoclave se hace con arsénico, pero porque es el más barato, pero es el que está prohibido. Y cuando salen notas o algo diciendo, che, esto no lo podemos hacer, es como que toda la industria maderera se pone con, ¿no? Le sale pelos en la nuca y dice, no, pero ¿cómo? Nos están atacando. Pero la verdad es que, querramos o no, industrialmente, de una u otra forma, tenemos que ir accediendo a estos cambios de tecnología, pero que tienen que ser cuidadosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de también hacer autoclave con boro. No solo sumergirlo, no hacer la que se hace con el bambú. Esto es interesante también tenerlo en cuenta, porque, digo, mientras no pongamos algunas cosas en la mesa, es como que todos seguimos, ¿no?, chiflando, mirando para otro lado. Y esto a veces, claro, me parece que es como la parte ciega. Hace poco hubo una nota de arquitectas amigas, no sé, Robert, si la viste, la de Susana Sí, y hubo gente que salió Sí, como diciendo, claro, Susana Mullman en Clarín, hablando sobre el tema de maderas y calidades y cuidados, ¿no? Y hubo gente que se puso muy mal y de repente se habló con dos técnicos y dijo, che, no podemos seguir más usando arsénico. Claramente. Podemos naturalmente trabajar en esto cuando mi escala es chica. Ahora, si, como bien dice Roberto, después querés escalar, no tenés alternativa. Tenés que entrar en ciertos procesos. Ariel, vos viste la charla que organizamos desde ProTierra con preservación de madera natural y planteé el tema y vos viste la que se armó. Y ahí estaba INTI, INTA y Universidad Nacional de La Plata. Para mí, 3 referentes de la construcción con madera en Argentina. Y gente que son amigos de todo, o colegas, digamos, que se conocen y todo, cuando toqué el tema de CCA, a mí me sigue pareciendo fantástico, porque en realidad ese espacio es para eso, digamos, ¿no? Y estos debates hay que darlos desde lugares técnicos, digamos, ¿no? Es que para mí, si yo no pude participar, claro, no pude participar, pero la escuché. Este es el tema, digamos, es como siempre, una vez que pones las cosas sobre la mesa, de repente te encontrás con gente que venía trabajando muy bien, que de repente tiene estos agujeros, ¿no? Sí, Robert. Y te agrego un dato más, Ariel, que para ponernos un poquito más nerviosos todavía. Yo hace un par de años hicimos una bodega en Mendoza, que es un proyecto de vinos biodinámicos, que está certificado por Demeter, que es una empresa alemana que viene cada 6 meses a Argentina a certificar proceso, trabajo en finca, uva, todo para que cumpla con la certificación. Bueno, en el protocolo biodinámico está prohibido el uso de maderas con boro dentro de la bodega. ¿Con boro o con arsénico? Con las dos. ¿Con boro también? También. Mirá que el boro justamente, claro. Dale, perdón. Ahí tenemos un mendocino, un belga mendocino. Pero por todo lo que es biodinámico es normal que no quieren el boro, me parece. Pero igual hay tratamiento. Porque son alimentos, ¿no? Claro. Hay tratamiento a alta temperatura también de la madera. Lo pasan a más de 200 grados y no le entran más hongos ni nada. O sea, es un tratamiento, es una alternativa buena, seguramente un poco más cara, pero no sé si se hace mucho acá. No. ¿Y por qué en Chile usan cobre y nosotros CCA? ¿Por costo? Obvio. Pero a ver, una cosa es que el arsénico está prohibido en el mundo. Sí. Este es el tema. El boro no está prohibido en el mundo. Entiendo en la bodega porque tiene estas condiciones y forma parte. A ver, el boro se encuentra en la leche. Un porcentaje altísimo de boro está en la leche. Sí, y el arsénico en el agua. Eso fue la respuesta que me dieron de INTA. El arsénico no está en el agua. El agua es pura a menos que le tires arsénico. Escuchá la entrevista de vuelta. No, sí, sí.
A ver, las aguas de Napa tienen arsénico natural. En algunos lugares, sobre todo en Mendoza, pero esta es otra discusión. Depende de dónde saques. Vos podés tener agua acá en el litoral y no tiene arsénico. No debería. Tiene glifosato, pero es otra discusión. El tema es cómo tratamos la madera. Y coincido, hay alternativas. Si hay alternativas, a ver, lo primero que tengo que decir es: yo no puedo tratarla con arsénico, por todo lo que produce en el momento de tratarla. Así como la fibra de vidrio no debería tener formaldehído, pero son discusiones que tenemos que crecer. Bueno, pero en ese sentido, y de acuerdo a Mullman, ¿qué material podemos usar para construir? No, la madera. Hay que tratarla naturalmente, sí, claramente. Sí, está bien, pero claro. digo, vos sabés la lista de los materiales prohibidos, bueno. Pero espera, la Red List no tiene tantos. Lo que pasa es que tiene mucho químico que, a ver, los mismos fabricantes acá, de empresas, cualquiera, no voy a hablar de aislamiento porque si no es como siempre le pego al mismo. Pero muchas empresas que producen materiales para Europa y Estados Unidos lo producen de otra forma que no la que entregan a nuestro mercado. ¿Está claro? Listo. Entonces, si podés producirlo, lo podés producir. Lo que pasa es que allá lo pagan y allá lo pagan porque allá es indispensable. De hecho, en Brasil hay cosas que acá, que fabricaciones de acá que no podés mandar. Y estamos hablando de Brasil, que nunca fueron algo tremendo. Y lo último, lo que escuché de Santi, y saludo a todos, hola a todos, ¿cómo están? La malla que tenés que poner para contener, que se usa mucho también en el hormigón celular, es una malla de 5x5 alcalina. O sea que resiste la posibilidad del cemento final. Por eso es mucho mejor que poner una malla de metal desplegado, porque después te la termina comiendo y oxidando. Entonces, la malla de 5x5, de 10x10 alcalina funcionan muy, muy bien. Hay de 90 a 160 gramos por metro cuadrado. Sí, igual las que yo te decía era simplemente como para, digamos, no mallas que tengan estructura, sino mallas que lo que hacen es vincular el material, Totalmente. digamos. Y estas que te digo yo, las que directamente usábamos con Minke, eran de fibra, fibra de vidrio. Es fibra de vidrio, pero sí, es fibra de vidrio, pero aparte con tratamiento alcalino. Ah, ok. ¿Está claro? Y esa es hoy la línea de todo lo que es hormigón celular, ladrillo de hormigón celular, la tienen para adentro y para afuera. O sea, ya te dicen, la pones entera de adentro para afuera y cuando pasás columna y hormigón y ladrillo, te tapa todo. En el revoque final, y tira y funciona muy, muy bien y no es nada cara. Y obviamente no tengo metal. Bien. Arrancamos con el tema del día, que es, bueno, en base a la propuesta, al disparador, digamos, de este grupo y bueno, hicimos un relevamiento de distintas técnicas, como decíamos, y bueno, la intención es charlar entre todos cómo seguimos para formalizar una propuesta, cómo seguimos para poder presentar esta propuesta en nuestras instituciones, quien lo quiera tomar, o cómo seguimos para poder presentar, digamos, estas propuestas para lograr una financiación y poder avanzar. Bueno, a mí me encantó la experiencia de ProTierra Chile, que todos vieron, digamos, de la mano del arquitecto Oscar Carrillo Zúñiga, y bueno, la intención es ver de qué manera podemos avanzar con una propuesta nacional. Venimos de una reunión que se organizó en base a la presentación de la publicación que hicimos del proyecto SUME, donde la presentamos al Colegio de Arquitectos de Córdoba y donde el Colegio de Arquitectos de Córdoba tiene la intención de avanzar con un grupo también en este sentido. Estamos iniciando un ciclo en Río Negro, donde está el Colegio de Arquitectos de Río Negro, el Colegio de Arquitectos de Neuquén, y donde está la universidad y hay municipios, y también la intención es generar, digamos, propuestas constructivas. Y bueno, la intención nuestra es poder ver de qué manera tenemos puntos en común, charlando un poco en base a lo que recorrimos, en base a la experiencia de cada uno, podemos generar un mapa común y poder
empezar a hilvanar, digamos, una propuesta común, ¿no? Y ver de qué manera la encaramos técnicamente. Guada, ¿te parece plantear lo que planteaste en el chat como para arrancar la charla? Dale, dale. Bueno, buenas tardes. A ver, lo que yo le comentaba también un poco es el tema, yo estoy en el grupo de materiales dentro de la red, tenemos la comisión de materiales, en donde hemos estado trabajando en una parte de protocolos de ensayo de materiales y de selección de suelos. Es un punto de partida, después se va a ir mejorando toda esa parte de protocolo. Pero el próximo paso para el año próximo va a ser presentar los protocolos de ensayos en sistemas constructivos, donde vamos a tener, hemos reducido todos los sistemas que hay para trabajar con el sistema constructivo en Adobe, Tapia, BTC y Kincha. Bueno, en la parte de Kincha iba a estar un poco yo en ese tema, pero me pareció que estaba bueno que propusiéramos un protocolo de ensayo desde este grupo, en el que estamos todos trabajando en este tema de construcción con Kincha, un protocolo que base, aunque sea un punto de partida, decir, bueno, mínimo se necesitarían hacer estos ensayos para aprobar el sistema constructivo de Kincha, porque cada municipio, al ser autónomo, piden cosas diferentes, para poder presentarlo después dentro de estos protocolos que estamos armando y adjuntarlo después al pedido de normativa de la red para legalizar la construcción con tierra. Entonces, bueno, yo le decía que a ver si podíamos proponer algunos ensayos que ustedes creyeran que sean necesarios, en donde, bueno, ver si se basa en alguna normativa internacional, en algún otro país que estén haciendo algún tipo de ensayo. Yo los únicos que he hecho fueron de resistencia al corte, a la compresión, la parte térmica y de choque blando. Pero bueno, por ahí quizás habría que hacer algo estándar, decir, bueno, hay 3 o 4 tipos de quincha que se pueden llegar a utilizar en Argentina y decir, bueno, sería necesario hacer este ensayo bajo estos requisitos y la condición de aceptación, ¿cuáles serían? Algo así como para poder adjuntarlo. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece que antes que pensar en el ensayo, sería interesante un poco lo que yo aportaba al principio de la experiencia que transitamos con este tema de 3C y otros sistemas que también no tienen como antecedentes de jurisprudencia de ensayo, por llamarlo de alguna manera, es ver de qué manera podemos hacer una trazabilidad de cada sistema, ¿no? Digo, habría que definir como unidades que puedan después ser trazables incluso después del ensayo, ¿no? Porque lo que probemos en el ensayo va a definir un estándar para cada sistema. Entonces, es necesario definir dimensionalmente cuál es el sistema, cuáles son las características, si hay alguna modulación, si hay un espesor. O sea, todas esas condiciones tienen que estar definidas antes de hacer el ensayo, para que después el ensayo, digamos, para aprovechar el ensayo, ¿no? Porque si no, el resultado no necesariamente después va a ser aplicable al sistema, ¿no? Y el otro tema en estos sistemas es elegir un patrón que dé la trazabilidad. Nosotros en el caso de 3C, por ejemplo, determinamos el kilogramo, ¿no? La densidad de la muestra. Es indispensable. Entonces, eso, por ejemplo, hizo que ellos tuvieran que duplicar el peso que venían trabajando. Llevamos a 6 kilos por metro cuadrado la cantidad de plástico, ¿no? Después de varios ensayos. Entonces, yo creo que en el caso de la quincha, yo soy menos experto que ustedes, pero me animo a decir en relación a los componentes del sistema, que por un lado tenés la tierra y por otro lado tenés la materia vegetal o la madera, tienen que estar en cada sistema muy bien definidos los pesos de esos componentes. ¿Cuál es el peso de madera? ¿Cuál es el peso de vegetal? ¿Cuál es el peso de tierra? ¿Qué porcentajes en cada sistema se usa habitualmente? Si es el 30, como decía recién Bertrand, si cómo son los componentes, ¿no? 30% de arcilla, 70 de tierra o 50 y tanto de cemento. O sea, yo creo que hay un trabajo previo al ensayo que es definir estos parámetros
que sean que ustedes conocen más los sistemas, que sean parámetros que ustedes vean que sean posibles de poder seguir trabajando en el tiempo, que son los que están siendo utilizados habitualmente, y que de esa información salga cuál va a ser finalmente el elemento que va a ir a la muestra. Después las muestras de los ensayos tienen medidas especiales. La del horno, por ejemplo, es de 3x3. Hay que armar un muro de 3x3 metros. Entonces, ahí va a haber que adaptar cada sistema al formato que pide la muestra, ¿no? Por ejemplo. Pero independientemente de eso, digo, me parece que sería interesante hacer como una ficha técnica de cada sistema que por ahí ponga en limpio estos temas, ¿no? Las cuestiones dimensionales, pesos, componentes, porque me parece que podría ser un primer elemento incluso hasta de comparación, ¿no? Digo, entre todos los sistemas, digo, me parece que ya que estamos trabajando en un colectivo, aprovechemos ese potencial del colectivo en que independientemente de que cada uno mantenga su propia forma, su personalización del sistema, estas fichas puedan ser parte por ahí de lo que pueda ser a futuro un manual de la quincha argentina. Digo, uno podría empezar a trabajar con un proyecto donde cada uno mantenga su individualidad, porque aparte la tierra de cada zona es distinta, o sea que ahí hay una primera caracterización que también habría que hacer, que tiene que ver con la tierra que cada uno usa en su lugar, definir el cemento que cada uno usa en su lugar también, no es lo mismo cemento Avellaneda que cemento, digamos, me pongo en abogado del diablo, ¿no? Digo, pero son todos los elementos que en la medida que se puedan ir definiendo, van a arrojar después una posibilidad de que el resultado del ensayo sea trazable al sistema, ¿no? Porque si no, muchas veces pasa que uno hace el ensayo y después vuelve al sistema y dice, bueno, pero esto no lo puedo usar como lo ensayé. Entonces, ¿para qué hicimos el ensayo? ¿No? Digo, o sea, lo hacemos igual, pero digo, me parece que tiene más sentido que el ensayo verifique prácticas constructivas que ustedes están teniendo todo el tiempo, ¿no? Qué suerte que no está Juan Manuel. Claro, por eso era que definiéramos entre todos los tipos de quincha que hemos visto, bueno, definir y decir, vamos a trabajar sobre 2, 3 o sobre 4 tipologías y poder hacer este protocolo en donde digamos, bueno, se va a tener que trabajar con estas medidas, con estas características, sí. Es decir, hacer todo... Acá hay que hacer una tablita, Guada. ¿Qué? Acá hay que hacer una tablita con lo que ya tenés. Porque vos ya tenés algunos ensayos, claro. Esto, yo coincido obviamente en el formato y en la parte formal que dice Roberto, porque es exactamente como hay que hacerlo. Sí, pero no implica, perdón Ariel, una aclaración, no implica que todos tengan que hacer lo mismo. Digo, no, cada uno puede mantener su propia personalidad del sistema, cada uno, hay unos que trabajan con un espesor, otros trabajan con otro. O sea, lo que yo dije no implica unificar, lo que yo digo implica identificar y registrar, para que cada uno después el resultado lo pueda trasladar a sus variables dimensionales, de peso y esas cuestiones. A ver, coincido 100%, Robert. El tema es, hay un montón de cosas que ya están hechas, que tienen cierto espesor y que tienen cierta cosa con la que se trabaja. Entonces habría que hacer una tabla y decir, bueno, de todo esto ya tenemos más este, no te va a dar todo, pero te va a dar un montón. Y en Chile tengo este y este, cosa de que podamos verificar dentro de cierta matriz de encuentro, ¿sí? Entro por espesores o entro por ensayos o entro por procedencia y puedo ver, primero, lo que ya tengo para decir, bueno, nos quedamos con estos prototipos, por decirlo de alguna forma, con estas variables que ya tienen estos ensayos. Entonces, para este me faltará solamente este ensayo, ¿se entiende? Y para el otro que ya lo tengo, necesitaré el otro. Y trataremos de ver esto que es la parte más difícil, que es el componente de quincha de cada uno de lo realizado. Que es lo que dice Robert en el fondo, es por lo menos tratemos de trabajar, perdóname, ya estoy, 3 o 4 o 5 alternativas de mezcla en distintos espesores, y ahí salimos. No se te escucha. Veo muchos factores comunes y veo muchas cuestiones que cada uno tiene su impronta, su experiencia y sus formas de hacerlo. Dentro de los factores comunes, bueno, veo que
la fibra y la tierra está presente en todas las variantes. Dentro de las divergencias veo entramados livianos y sistemas depórticos, o sea, y estructuras pesadas, digamos, ¿no? Más allá de que Santiago usa fenol contra chapado fenólico y que Bertrand usa 3x3 y que Laura Bellman usa rollizos de eucalipto de 18 centímetros de diámetro y lo que fuere, digo, todos usan fibra, por lo general de trigo, centeno, etcétera, y tierra. A ver, para la tierra existen un montón de protocolos de caracterizaciones y hay un montón de bibliografía, digamos, con lo cual se puede, digamos, más allá de las características de la tierra de cada lugar, se puede generar, digamos, una suerte de caracterización para lograr esta, digamos, trazabilidad, digamos, dentro del sistema, ¿no? Entendiendo también que las densidades, obviamente, juegan un gran papel. Digo, está buena la propuesta esta de la tabla para poder entender, digamos, las características de cada uno de los sistemas, por lo menos de los que fuimos relevando, o de algunos de los que fuimos relevando, y poder entender dentro de esos sistemas propuestos quiénes han ensayado, quiénes no, y poder nutrirnos, digamos, un poco de los resultados que ya hay y ver en dónde conviene poner la energía para lograr datos que le sirvan a todos. Porque si no es inagotable, digamos, y es carísimo y nadie lo va a pagar. Y vamos a quedar, digamos, charlando entre un grupo de amigos y esto, bueno, listo, aprendimos un montón, pero no formalizamos mucho. Entonces, bien. Aparte, Alejandro, me parece también importante de cara a dos aspectos que pueden ser interesantes. Uno, algo que vos habías mencionado al pasar, que para mí es importante, que es la posibilidad de que si esto lo presentamos como un colectivo y un trabajo grupal, podemos acceder o pedir algún tipo de financiamiento, digo, podríamos acceder a algún financiamiento para que banquen los ensayos, por ejemplo, ¿no? Digo, uno podría empezar a investigar alguna línea en la Secretaría, en el Ministerio de Secretaría de Vivienda, en algún lugar, ahí tenemos algunos amigos que por ahí se les puede proponer la idea, o ver de qué forma, ¿no? O por lo menos, por ejemplo, la que pasé hoy del MinSit, digo, son líneas que aparecen y si estamos más o menos prolijitos podemos apuntar a presentar algo y bueno, vemos. Y el otro aspecto importante, que también es de cara a la presentación a INTI, una cosa que vaya cada uno a INTI a hacer su ensayo, otra cosa que podamos presentar a INTI y le digamos, mira, queremos hacer 10 ensayos, 5 ensayos de estas características, con esto que ya venimos estudiando, con esta tabla que resume y organiza cuestiones más científicas de los sistemas. O sea, si vamos a INTI a conversar, nos van a tirar por la ventana. Ya, Ariel se ríe porque sabe cómo es INTI, ¿viste? Y entonces, digo, tenemos que ir con algo muy preparado, ¿no? Sí, no nos van a tirar por la ventana, van a decir todo que sí. Sí. Como siempre, sí. Sí. A ver, acá lo que me parece también muy importante es ponerle que hagamos la matriz esta y empecemos a juntar con todos los ensayos que sobre todo tienen ustedes, ¿no? Esto de esta forma, con este sistema, con estos espesores y con estas formulaciones. Y el punto más importante va a estar dado en el percentil, el más menos. ¿Está claro? Entonces, en algún momento vamos a decir, mira, la mezcla es esta más menos 10%. Y ya tenés un 20 de gap para jugar y ahí la rigidizas. Entonces, estructurando de eso, vos sabés que cualquiera que pueda trabajar esto en cualquier lugar, una vez que lo tenga más o menos prearmado, no como Bertrand que tiene la fórmula ya impecable y no se le escapa nunca, yo ya lo sé eso, pero digamos, cuando lo llevas a todo el territorio, tengan ese porcentaje que estén dentro. Porque si no, cuando vos lo llevás y viene un inspector de IPB y te dice, no, estás el 5% por debajo, quedaste fuera. ¿Se entiende? Digo, en esto hay que ser bastante, si querés, pillo, pero cuando armemos esto tiene que estar dentro de esos valores. Esos valores no va a dar margen para que si tenés más o menos humedad, si tenés más un porcentaje que el otro, estés dentro de esa variable. Entonces, cuando armemos la tabla y veamos cómo son las dosificaciones, a lo mejor encontramos que tenemos 3 dosificaciones básicas y listo. Y achicamos el margen de cantidades. ¿Se entiende?
Por eso hay que armar, es una tabla que hay que armarla. Pregunta por la mezcla. Va a ser bastante complicado decir a la gente está 30%, 28, 26, porque cada arcilla o cada tierra no tiene la misma cantidad de arcilla, no van a utilizar la misma arena tampoco, con el mismo grano, no van a utilizar la misma fibra, ni cortada de la misma forma, así que es más problemático. Claro. Pero ¿por qué no proponemos, no sé si se puede hacer como se hacen las pruebas de hormigón? Claro. La misma, el tubo ese, y después ver con a presión si resiste o no. No sé si estoy diciendo cualquier cosa. Guadalupe, me gustaría tener tu punto de vista. Bueno, mira, recién estuvimos en la reunión en la comisión. No sé si has llegado a ver el protocolo que armamos. Eso está dentro del protocolo de ensayo de materiales. Hemos hecho, bueno, el de carga, compresión, atracción, erosión, a la de caída, a la de abrasión, bueno, varios ensayos. Y después también la parte toda de clasificación de suelos. Todo eso lo hemos armado ya como protocolo. Claro. Ahora lo que queremos es armar un protocolo como sistema constructivo. Es decir, que sí, cada sistema es diferente porque uno tiene más espesor el muro, otro menos, unos usan caña, otros usan listones, otros usan ramas, otros utilizan el pallet, es decir, hay muchos diferentes. Más allá de los valores que eso estaría bueno para este grupo, de los valores que nos podamos tener, estaría bueno estandarizar un concepto de ensayos que deberían hacer todos aquellos que a futuro quieran construir y que el municipio les diga, bueno, a ver, pero vos querés construir con pincha, necesitaríamos que hagas, según estos protocolos, este ensayo y este ensayo. Bueno, esta universidad me puede hacer esto. A eso quizás si pudiéramos apuntar, estaría bueno. Dale, sí, quizás un poco la guía es los ensayos para el CAT, para el certificado de aptitud técnica. Eso, después te mando, claro, eso. Te mando el programa y listo de cómo, claro. Claro, el CAT está bien, pero por ejemplo, eso es cuando uno lo puede modular y ese módulo responde en obra después a esa construcción. Cuando se hace el sistema constructivo, que hay algunos que utilizan por ahí, sí, Ariel. No tiene que ver con el módulo, ¿eh? No tiene que ver con el módulo. El CAT, cuando lo aprobás un sistema constructivo. Claro, bueno, pero para ensayarlo, ¿cómo lo ensayas en las universidades? Porque lo tenemos que... Cada ensayo, como decía Ale... Tampoco definimos si es sistema o si es elemento, digamos. Eso es un debate que tenemos que dar. Claro, primero, vamos a terminar el tema. Si es sistema, tengo que ensayar un montón de ensayos que como elemento no los necesito. ¿Bien? Entonces, esta vieja discusión, lo que ya tuvimos es... Una consulta, como pasos para ir dando, ¿no se debería empezar como, bueno, ensayarlo como elemento para ir un primer paso? Y vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a poner en el chat, los requerimientos para elemento y para sistema. Sí. Tiene que para conformar todo el muro una cantidad de cosas y el problema más serio siempre está... A ver, son muchos de los ensayos que comentabas hace un rato, y está el de fuego, que es donde habitualmente parte el tema. Tengo que lograr un F30 para un piso y F60 para dos. Con una estructura portante. Esta estructura portante, en este caso, obviamente, va a ser de madera. El tema es, de vuelta, si yo hago tramado o hago postes con el material en el medio. Esta es la discusión. Y de vuelta, si me desvinculo del sistema y trabajo como ese sistema portante, tengo un elemento de cierre, que puede ser un ladrillo, puede ser puede ser un relleno, puede ser alguna de estas cosas. Puede ser adobe, ahí lo mezclamos, pero armamos como un sistema de cierre.
Y el elemento de cierre no tiene que ser portante. Y ahí me parece que te desvinculás de un montón de carga. Yo ahora sumo eso, ya lo estoy buscando en mi archivo y lo meto en el WhatsApp. Pero digo, para mí, ir a elementos es mucho más fácil. Para mí también, para conocer Para mí más es las mucho más herramientas. fácil. Ponderemos un poquito. A ver, los chilenos fueron por sistema. Entiendo que Chile es otro país, está claro. Pero fueron por sistema. La posibilidad del sistema te da, digamos, más fuerza a la hora de presentarte en una propuesta de financiamiento de plan de vivienda municipal, provincial o lo que fuere, porque tenés todo ensayado, digamos, ¿no? O sea, es un sistema que está probado. El elemento es más fácil porque vos calculás la estructura en base a un reglamento nacional, como bien dice el SOC, una estructura de madera, y vos ensayás el elemento, que va a ser una quincha, que no es portante y que te va a cerrar un vano. A ver, son dos cosas diferentes, tiene que ver con el alcance, con el potencial, digamos, que le queríamos dar, digamos. Sí, pero igual también, Alejandro, tiene que ver con la proximidad que esos conceptos tengan con los sistemas que ya cada uno viene manejando, porque en realidad el CAT de uno como el otro vale lo mismo, no es que vale uno más que el otro. Son dos CAT, son dos aprobaciones que vos ya tenés registradas y que te permiten trabajar con cualquier proyecto público de vivienda, ¿no? Entonces, digo, me parece que también yo no me obsesionaría con el CAT, a pesar de que Ariel por ahí se ría, digo, pero me parece me parece que es interesante, antes de obsesionarnos por el CAT, que cada uno vea su sistema de qué CAT está más cerca, digamos, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué forzar a hacer un sistema si por ahí con los que están trabajando con madera están ahí nomás de tener ya un entramado que puede estar aprobado por la CIRSOC 601 y te sacás un problema encima, la verdad? Además es un sistema que es mucho más fácil de estandarizar, más fácil de que se pueda trabajar en el territorio, cualquier lado se puede hacer un entramado, no hay ningún tipo de mano de obra especializada, la madera la compras en cualquier aserradero, o sea que yo no me obsesionaría tanto con qué CAT es, sino que trataría de empezar a investigar cada sistema con qué está más cerca, digamos, de poder producir esas aprobaciones, ¿no? Bien, a ver, dos cosas. Ahí, Robert, así me parece no hablo más, prometo que no hablo más. No, el primero es, hay que ver, cuando yo utilizo un sistema y en la quincha trabajo con el refuerzo que me genera los horizontales en el entramado, ahí ya estoy haciendo otra cosa, pues sí estoy generando un sistema completo. Que esto ya lo hablamos, creo. Entonces, los del CAT sirven para que agarremos los listados y veamos de esos listados dónde queremos pararnos. ¿Está? Y yo coincido con Roberto que antes de ir a buscar el CAT, armemos esta grilla donde tengamos una base donde todo más o menos lo tenemos lleno. Con estos ensayos de esta fórmula, con esto, y como bien decía Bertrán, voy a tener 3, 4, 5 mezclas de referencia. Y ahí me planto, porque tampoco voy a poder tener todas las mezclas de todo el país. Entonces me planto en donde la mayoría pueda, y en esto para mí es muy importante, los ensayos que ya están hechos tienen que estar ubicados ahí. No puedo tener un ensayo que, no, esta no la hago. ¿Se entiende? Porque ya gasté plata en eso, sea nuestro, sea chileno, estos deberían estar. Y entonces, bueno, en algún momento después ajustamos. Y las mezclas con un porcentual lógico de variación, porque estoy hablando de tierra. Y listo. Para mí, de vuelta, hay que armar la grilla y con esa grilla después sentarse y ver para dónde corremos una vez que tengamos lo que tengamos. Y el aporte de Guadalupe me parece importantísimo, ¿no? Lo que contó ella de la clasificación del suelo, de las tierras, eso me parece que es de partida, y la cantidad de ensayos que tiene. Radicalmente esencial. Claro. Sí, y la cantidad de ensayos que tiene. Cuando veas los listados del CAT vas a ver que el 90% lo tenés. Yo quiero contarles que aparte de nosotros, en la Red ProTierra hay un equipo, una comisión de materiales. Y esa comisión de materiales, que son muchos profesionales, BTC, Adobe, Tapial, bueno, digo, hay mucho conocimiento. Sí. Hay mucho conocimiento. Claro, pero esos son elementos, Ale. No, ya sé, pero digo, hay mucho conocimiento con respecto al suelo, al uso del material suelo para la producción de. Me refiero al uso y es
caracterización, en base a normas, y entonces empezar a decir, bueno, no importa en dónde estés, vos tenés que caracterizar el suelo en base a esto, esto, esto y esto, y esto te va a dar un parámetro que te va a ubicar en este triángulo, en este lugar. Sí, guarda, estoy hablando equivocadamente, digamos. Hay un montón de protocolos de caracterización que empiezan a dar información y a nutrir de información a la hora de tomar la decisión. Suelo, fibra, madera, X, y bueno, básicamente se va acotando, digamos, esas posibilidades. Perdón, Bertrand, estabas levantando el dedo hace un rato. No, respecto a lo que se dijo, la quincha hay un montón de sistemas, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Pero hay una base en común que la estructura siempre va a ser bajo cálculo de ingeniero, y que sea madera, metal, caña, lo que sea más o menos del metro cúbico de pared, llena entre 10 y 20%. Imagino que eso, de esta forma podemos medir también las cosas, ¿no? El revoque, más o menos, de una quincha va a tener 2 pulgadas adentro, 2 pulgadas afuera, más capaz 1 pulgada de revoque de cal. Así que te lleva también a un 23% de los metros cúbicos de una pared. Después el relleno tiene tantos por ciento también, ¿no? 56, 60, ¿sí? Es medible todo eso. Aún no es el mismo material, lo podemos medir. ¿Sí? Y por la parte de relleno, me parece que la parte más complicada para hacer pruebas. Porque si, por ejemplo, ponemos paja encofrada, de uno a otro la técnica a utilizar va a ser más densa o menos. Eso es, para nosotros va a ser difícil hacer una prueba con eso. Sería más sencillo hacer o un relleno de caña, ¿sí? Que eso es medible. O pasar por bloques, también se puede medir. No sé si me explico. No, pero ¿por qué si vos podés comparar no entendí el punto. ¿Por qué si el relleno es lo más complicado? Por ejemplo, para el relleno, ¿cómo vamos a comparar los rellenos? Si rellenas un vacío con caña, ya sabes que está todo relleno de caña. Más o menos va a tener el mismo peso metro cúbico, ¿no? Sí. Yo creo que lo importante es la unidad de peso, Bertrand, ahí que pueda Claro, ayudar. por eso. Que cada uno si ponemos la cantidad de caña que usa, ¿no? Por ejemplo, si antes de ponerla en el sistema. Si utilizamos una técnica de relleno de paja encofrada, la va rellenando, pero según la persona que lo rellena, va a ser más denso o menos. No, bueno, sí. Bueno, pero la idea de todo este proceso es que después eso esté mucho más definido y acotado. Claro, que posiblemente la persona que vaya a rellenar ese marco tenga previamente ya hecho el bollo de paja al lado pesado y que sepa que va esa cantidad de paja solamente dentro del marco, ¿no? Ahí, o sea, pero ahí está el más o menos 10%. En algunos procesos que ustedes ya tienen hoy y que van a necesitar algún tipo de medición previa para garantizar que la cantidad de materiales que se usen, por ejemplo, sea más o menos siempre la misma, ¿no? Digo, no complejiza mucho, pero sí te obliga a tener algún sistema de medición interno dentro del sistema, ¿no? Indispensable. Si yo tengo, ahí tenés el más o menos 10. 20 kilos de tierra, 10 kilos de paja, hablando de materiales donde vos ya los tenés caracterizados, donde están secos, decís, bueno, con esta receta de tanto, y la tierra tiene que tener tanto arcilla, tanto arena, tanto de limo, y mezclado con 20 kilos de paja, bueno, métele tantos litros de agua, mezcla todo eso, y te tiene que entrar. Si te sobra, y loco, agarrá un palo y metelo más fuerte, porque si no, es imposible. No. Ese es un poco el trabajo al que yo me refería, que cada uno va a tener que hacer hacia adentro, introspectivo, de revisar los sistemas y tratar de cuantificar esa receta que vos decías, Alejandro. Me parece que la fórmula, la imagen de la receta es tal cual, es eso, ¿no? Sí. Ahí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí mandé, Guada, también el CAT de materiales, de materiales, que no, había creo que uno, no sé qué había, un yeso, una cosa así alguna vez y nada más. Porque como elemento, era un elemento fabricado en forma industrial. Entonces, esto es cemento, ¿no? Y esto es cal, y esto es cal así y así. Pero a lo mejor en materiales, el CAT de materiales, que es algo que nunca se profundizó, puede servirnos dentro de su base estructural de concepto para armar las distintas tablas. También, ¿sí?
¿Está claro? Esto, sí, ya te digo, es algo que había uno solo y nadie le daba importancia. Buenísimo. A lo mejor ahí está la punta escondida que teníamos que buscar. Porque a lo mejor decidimos que esta mezcla, que es un material mezclado, ¿sí? Esta torta, ¿sí? Entra como estandarizado con CAD de materiales, medido, ¿no? Yo hago tanto, más tanto, más tanto, más tanto, me da estos valores. Y contra esos valores construyo. También es una posibilidad. Yo quiero preguntar, Ariel, la metodología que trabajamos tiene una frase que dice una idea, una tarea. Y con esto de generar una tabla, gracias por la idea, quiero preguntar si existe la posibilidad de que a lo mejor puedas bocetar o un disparador y lo podamos empezar a circular y a nutrir en base, digamos, a las filas y columnas, digamos, que podemos ir completando, digamos. A ver, sí y no. Poder puedo, pero no tengo yo todas las herramientas. No es que no quiera. No es que no quiera. Para mí hay que agarrar, bueno, ¿qué ensayos tengo con estos espesores que yo no tengo nada de eso? Y decir, che, con esta quincha hice esto y tengo uno con este espesor, con esta densidad y después hago el despiece, ¿se entiende? Para mí hay que partir desde los ensayos que tengo, ver cuáles son sus materializaciones y armar la tabla, que armar una tabla per se, porque yo armo una tabla y después me decís, no, pero tengo 10 ensayos que no me sirven al pedo, porque es parte de lo que ya tengo y no quiero hacer más. ¿Se entiende el por qué? Sí. Esto no significa que yo no me pueda sentar con Guada en algún momento y decir, che, veamos cómo lo armamos. Y te pregunto, hablaste de los ensayos chilenos. Los ensayos generados con... Sí, para mí hay que sumarlos, ¿eh? Bien, a eso voy. Digo, porque... No, forma parte de mis antecedentes, por claro. Eso, tanto en ProTierra, como en ProTierra Chile, como en ProTerra Iberoamérica, hay un montón de ensayos generados, hay un montón de papers, de informaciones en las publicaciones del CIACOT, un montón de bibliografía que ya se ha ensayado. Entonces la pregunta es, ¿eso es un insumo que sirve, digamos, se puede traducir? Para mí es todo insumo a la matriz. La única diferencia que vamos a tener, como bien decía Roberto antes, que no sé si te está escuchando, Robert, lo que yo decía es, si después voy a tener elementos de la mezcla que no tengo acá, los tengo que separar, ¿se entiende? Si mi arcilla de acá, la arcilla chilena o la arcilla o la arena, no la tengo en consideración con lo que tengo acá, bueno, tendré una variante peruana. Porque a lo mejor la mezcla con las densidades y con lo que tengo allá no lo tengo acá. Pero para mí tiene que estar todo dentro de esta matriz. Y a lo mejor tendré una chilena, una argentina y una peruana, ¿no? Y una neozelandesa, seguramente. Llegado al caso, pero digo, como mínimamente vamos a tener que mostrar todos los ensayos en castellano en primer tiempo para ser fuerte, a mí me parece que sí, y ahí sí habría que trabajar con, como bien decía Roberto, alguien que nos pueda aguantar y soportar todo este trabajo que obviamente esté en todos los países. ¿Se entiende? Algún BID, algún latinoamericano, ¿no? Y que vea todo esto, pero tenemos que... Entonces, de vuelta, para mí la matriz está dada por los ensayos que tengo y por los antecedentes que tengo. Y después ahí digo, bueno, todos estos, que tenía esta densidad con estos elementos y este espesor. Y ahí me quedo con, trato de decir, bueno, este va a estar dentro de este, por más que tenga 5 centímetros de diferencia o 3 centímetros, y ahí juego con el más menos 10. ¿Para qué? Para que no tenga que hacer 800.000 ensayos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, con esta experiencia, si después hago un ensayo y me verifica igual que el otro, pero entonces digo, tengo más espesor, me tiene que dar mejor la resistencia de fuego, la resistencia térmica. Si hago bien los ensayos y tengo en 15 centímetros y en 35, cuando hago 20 me tiene que dar el promedio. Entonces, yo ya sé que estoy planeando en algo que planea bien, no que se me descompensa. ¿Se entiende? Sí. Y pregunto esto desde el desconocimiento. En los municipios, en muchos municipios, ante el desconocimiento de que existe un reglamento
de estructuras de madera solicitan un CAT. O cuando no hay una orden, sí. Hoy si haces entramado, no te piden CAT. No, si haces entramado. No, lo otro es estructura de madera, pero como todo, hago una estructura metálica, le pongo cálculo. Hago una estructura de hormigón, le pongo cálculo. Hago una estructura de madera, le pongo cálculo. Sí, hay muchos municipios que incluso, conociendo la existencia del ITC SOC 601, rechazan viviendas con estructuras de madera, por más que tenga un cálculo de un ingeniero y un arquitecto. Y te lo puedo asegurar porque le ha llegado a Anita Ferraro Cranavite, a Inti Madera y a mí, de varios municipios, de profesionales que presentan plano y se lo rebotan. ¿Por qué no? Porque esto es un material que acá no queremos que se construya con este material. Punto. Cualquier cosa, tráeme el CAT. Bueno, digo, es el estado del arte, y está todo bien, digo, pero digo, es el estado del arte, y es lo que está pasando en muchos municipios. Ante el desconocimiento del funcionario municipal, solicitan un CAT. Por más que exista un reglamento nacional. Es lo que sucede en muchos casos, lamentablemente, aún. Entonces digo, ¿de qué manera podemos encarar un proyecto a largo plazo o a mediano plazo? Te diría que es lo que estamos pensando con respecto al relevamiento de ensayos, a generar las tablas, a poder lograr una presentación para una línea de financiamiento y hacer los ensayos que necesitamos para aplicar a un CAT o lo que fuere, pero ¿de qué manera podemos generar algo a corto plazo? ¿De qué manera podemos generar te diría una información y con una bajada de línea de buenas prácticas, digamos, para que la gente que está queriendo proyectar y construir con quincha en el país pueda agarrarse de datos, digamos, que ya están ensayados y que les sirvan, digamos, más allá de que son datos puntuales de ensayos puntuales. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? A ver, para mí ahí estás mezclando dos cosas, Ale. Sí, claro. Una es una estructura de madera con cálculo. Yo hago un quincho y no me lo permitís. Y sí me lo permitís. Cualquiera me permite hacer un quincho en cualquier lugar sin problema. Todos sabemos que mucho sale con quincho y después se convierte en vivienda, que esta es otra discusión. Arranca en quincho y termina en quincha. Claro, totalmente. Sí. Entonces, perdón, esa es una estrategia muy vieja de la gente que no le permiten hacer quincha. Entonces, bueno, es un quincho. Y después lo cerré. Es que es así. Y la verdad es, vos tenés que presentar una envolvente con estructura de madera. Listo. Che, y después va a ser vivienda. Sí, después veo cómo la cierro. Porque la estructura de madera no necesita CAT. Tiene reglamento de cálculo, pero está claro que en los estándares mínimos de la vivienda social no está claramente definida. Vos dice que podés hacer una estructura de madera cuando quieras, según los reglamentos de cálculo. Entonces yo presento como profesional una estructura de madera, que seguramente Santi de esto debe saber bastante, y la presenta de alguna forma, y después la terminación va a quedar reboque de los dos lados. Tendrá o no ladrillo. Ahora, cuando querés que directamente figure con quincha, esto es como ir a patear ¿viste? Ir a patearle, claro, el tablero de ajedrez. A la suerte y a la buena voluntad del funcionario que justo esa mañana... No, pero aparte, digo, están armadas esas estructuras porque muchos de estos no quieren que se construya algo que no sea acorde, y el acorde empieza a ser muy amplio. De hecho, ese mismo acorde es muy duro en los barrios privados, donde la comisión interna dice que no. Entonces, para mí hay que separar. Hay que ir con una cosa y después lo cierro de la forma que quiero. Sin, obviamente, decir, voy a hacer una quincha de densidad tal con esta paja y voy a cortar el pasto del señor de enfrente para quedármelo una vez que se seque para rellenar. Yo no haría nunca eso. ¿Está claro? Sí, bueno, pero ahí estamos hablando del estado del arte o de las mañas que tenemos los argentinos para salvar estas situaciones. En los lugares donde no se hizo nada. Entonces, este es el mientras armes algo que puedas presentar con un trabajo serio, como bien plantea Roberto. Digo, y que lo tengas armado y que digas, che, esto es así, 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 y yo lo voy a hacer según el manual tal, del régimen tal, presentado tal. Serviría,
a ver, de alguna forma nosotros presentamos municipalmente muchos, digamos, proyectos que se terminaron haciendo, aprobados por barrios en un caso, aparte de la aprobación municipal. Digo, yo la verdad que no recuerdo bien, digamos, cómo fue el tema de la aprobación, porque en general había algún gestor o había alguna otra persona involucrada. Yo me acuerdo, no sé, la presentación de la Casa de Luján, explicamos que iba a ser con bastidores, fuimos a la ventanilla de la municipalidad y nos dijeron, si el barrio te lo aprueba, está todo bien. Esa fue la única consigna. El barrio tenía más preocupaciones sobre lo estético que sobre, digamos, que sobre lo constructivo. El sistema. No nos preguntaron nada, no hicieron ninguna inspección intermedia ni nada. Entonces, digo, yo digamos, estoy un poco perdido por ahí con determinadas cosas, digamos, de si es sistema, si es elemento, de cómo realmente validar esto, pero sí podemos aportar de última el traspaso de nuestro sistema a cómo se adecuó municipalmente, que eso es lo que yo a veces, el tipo me decía, no, dejá, yo te lo voy a probar, va a funcionar, pero no sé cuáles fueron los argumentos. Ahora nos entró, digamos, un plan observado dentro de la municipalidad de Maschwitz, con bastantes observaciones, pero la verdad es que casi ninguna observación sobre el sistema. Y está aclarado que es en barro, está aclarado que es una quincha, y las observaciones pasan, digamos, por medidas, por superficies, por retiros, digamos, por cosas de código de edificación, no por código, si querés, de la parte técnica. Entonces, no sé si sirve de algo, digo, mi propuesta es, yo me puedo poner a indagar esto para la próxima, de cómo lo están presentando. Digo, son muchos municipios distintos en los que hemos presentado nuestro sistema constructivo y que la verdad que pasó, y también está la verificación en el tiempo, ¿no? De continuidad que también podemos revisar. Si es necesario hacer alguna pericia, revisar alguna quincha, de alguna forma, digo, eso nosotros tenemos acceso a todas esas obras. Bueno, nada, esa es mi propuesta. Sí. A mí me parece interesante lo que estás planteando, sobre todo esta cuestión de poder verificar en el tiempo cómo funciona, ¿no? Que también es otro aspecto que poco se conoce o poco está, digamos, registrado, ¿no? Entonces, la verdad que ese aspecto a mí me parece importantísimo, y aparte me parece un aporte muy interesante para darle todavía mucho más rigurosidad a este tipo de sistemas. Lo que yo digo es que me parece que, un poco pensando en el colectivo, me parece que si uno empieza a generar algún documento, que me imagino el capítulo número 1 es el de Guadalupe, ya, me parece que en ese índice teórico que uno puede empezar a imaginar de un manual o de un documento, me parece que el capítulo 1 es el de Guadalupe, el capítulo 2 puede ser ya la descripción de las distintas técnicas que cada uno de ustedes está utilizando en su sistema, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades. Y después un tercer capítulo puede ser el tema de los ensayos o los estándares, digamos, ¿no? A mí me parece que generar esa documentación de estándares hace que todo esto sea menos opinable, ¿no? Digo, esto que decías vos de los municipios, ¿no? Atrás de esto hay una tarea docente después que hay que hacer con todos los municipios. Pues si vos te caes con este libro a los municipios, a todo el mundo, le estás dando un marco de certezas que saca todo esto de la opinión del funcionario de turno, por más que pueda seguir existiendo, y todo eso lo sabemos, ¿no? Pero digo, me parece que de lo que se trata es de que entre todos podamos generar como un marco de conocimiento, entre comillas, un poco más científico, o mejor dicho, más trazable, para que los sistemas dejen de ser sujetos a opiniones tan ligeras como las que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, me parece que si uno se para con toda esta documentación, con estos informes, con sistemas que por lo menos tienden a sistematizar sus procesos o a tener algún tipo de protocolo que garantice una repetición de densidades, de medidas. Me parece que todo eso después tiene múltiples aplicaciones. La que vos planteás, que es la de convencer a los municipios, la de sacar un CAT, me parece que después desde ahí se puede orientar ese trabajo a muchas cuestiones, ¿no? Me parece que eso es una oportunidad también.
Mira, por los municipios, me parece, estamos todos de acuerdo que político, ¿no? Porque científicamente ya sabemos todo que la quincha está aprobada, comprobada. Hay pruebas en todo el mundo que es resistente al fuego, al sismo. O sea, no es un problema científico, es más político. Pero justamente por la parte de sistematización de la quincha, ahí vimos un interés mayor de los políticos. Nos visitaron un pueblo al lado del nuestro para ver si podían cambiar la normativa de este municipio. Visitaron varias obras nuestras y la única en realidad que le dio interés es la sistematizada. Porque se puede repetir justamente todos los elementos y están seguros que no va a fallar un cálculo o algo que está fuera de control. Y me parece que eso, capaz que por nosotros acá en Mendoza es llave, tener algo sistematizado para abrir el sistema a todos los otros municipios. Está silenciado, Ariel. Yo lamentablemente me tengo que ir a otra reunión que me están esperando. Si quieren después me comunico con Alejandro y me dicen cómo decidieron seguir y vemos cómo avanzar. Sí, yo te mando un audio si no estás en el chat, y igual te voy a compartir la publicación del INTI y del proyecto SUME que finalmente salió, te paso el link, que está colgado ya en la web del INTI. Y creo que tiene la lógica de lo que acabas de proponer, de generar una publicación que lleve un poco de luz sencillamente y que tenga capítulos que vayan creciendo, digamos, desde lo técnico. Así que, bien. Bueno, les agradezco a todos y a todas. Gracias, un gusto Roberto. verlos y me sumo a la próxima. Dale, muchas gracias. Después hablamos. Chau. Parte, gracias. A ver, justo se me cayó la conexión y volví. Acá el tema es el siguiente. Hay dos temas acá en la discusión. Uno es esto que plantea Bertrán, en donde un municipio como el de Lavalle, en Mendoza, dice, che, esto lo necesito porque lo voy a repetir por 200 viviendas. Y lo quiero plantear con la mano de obra que tengo para darle mano de obra y hacer el acuerdo con el IPB porque es donde va a terminar poniendo la plata. Pero del otro lado, nosotros nos estamos olvidando del cliente. Porque cuando nosotros presentamos esto en la municipalidad con una vivienda, no un plan como el de Beltrán que corre por el otro lado, ¿se entiende? Sí. El cliente que me aprueba o que quiere construirlo debería tener un formato de carta hoja en el que dice yo estoy convencido, entendí todo lo que es, tengo todos los temas técnicos y apruebo que me construyan de esta forma. Para también presentarlo en la municipalidad. Este es un formalismo como ridículo, pero que no es ridículo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque quiero formalmente construir algo, pero mi cliente tiene que saberlo, tiene que aprobarlo, tengo que estar de acuerdo. ¿No? Y esto, justo no sé si Santi está escuchando. Perdón, Ariel. Sí, estoy escuchando. No, te quería decir que me parece que para el caso tendríamos que pedirle eso a cualquier cliente sobre cualquier tipo de construcción, ¿no? En el fondo. No, porque cuando vos estás en una construcción que no está dentro de los cánones normales o el concepto de tradicional, tenés ida y vuelta con la municipalidad. Vos le decís ladrillo, nadie te va a decir algo, Santi. No, eso está clarísimo, Claro. Pero digo, cuando vamos con esto... Sí, yo creo que tiene que haber, digamos, un entendimiento del cliente, pero digo, pasa con cualquier material, digo, pues nosotros hemos por ahí ejecutado obras en hormigón o en ladrillo inclusive, que eran de todas maneras experimentales. Entonces también, bueno, puede llegar a tener algún problemita, digamos. Entonces, pero miles. Entonces, simplemente lo que me parece que está bueno es tener, digamos, educar de alguna forma, ¿no? O sea, decir, che, bueno, tenemos este librito, este manual, ¿no? Que nos habilita. Indispensable. Y eso me parece bueno, que en realidad tiene que ver también un poco con, creo yo, con una especie de alcance de obra o memoria constructiva, ¿no? Más vale. Yo creo que una memoria constructiva
es posible, no sé, cuando cortaba Bertrand, cómo hacía él los paneles y el tipo de tornillo de rotoblas que hay que usar para que sea antisísmico, que no existe en otro lugar. Bueno, esos son claramente elementos que fabricó la industria para que se usen y tiene una razón de ser. Entonces, digo, ¿cómo educás a un municipio para que sepa que esto es válido? Como la quincha, como esto, como lo otro. Y me parece que por ahí pasa por ahí. El cliente puede estar informado de esto, pero también es el tipo que te está dando el aval. Vos le estás haciendo un proyecto y le decís, no, yo no te voy a hacer un proyecto de una casa típica. O te voy a hacer algo distinto. Ah, sí, yo quiero algo distinto. Entonces me parece que en eso, obviamente ya hay un consentimiento a priori, ¿no? Con el cliente. Sí, sí. Pero bueno, o sea, eso es lo que pienso. Digo, me parece que tiene que ser algo más técnico. Santi, como vos dijiste que dejaste una ventanita para ver las condensaciones y demás, quizás si hay algo que con ensayos que te respalde, ya dormís tranquilo y no necesitas esa ventanita para que dentro de estos 10 años, digamos, no te preocupás, digamos, está en un manual, está en algo, digamos. Totalmente, totalmente. Eso me parece como... Me imagino más que sería como un pliego, podría ser. Sí, un pliego también puede ser. Digo, me parece que lo importante es, primero, determinar cómo avanza la obra en el tiempo, ¿no? Que eso es algo que a mí me preocupa mucho. Yo, en general, todos los clientes que tuve una relación que terminó siendo muy, muy fuerte, ¿viste? Muy... no sé cómo decirte, de mucha continuidad, y a lo largo del tiempo hemos seguido haciendo cosas, por segunda o tercera vez le hicimos cosas en las casas. Entonces también uno, viste, se hace cargo de lo que hizo, viste, y a veces está bueno hacerse cargo, digo, bueno, estaría bueno siempre poder hacerse cargo con conocimiento de causa, y no de repente encontrarte con algo que no tenías ni previsto, ni sabías que iba a suceder, y que por ahí es irremediable, ¿no? Entonces, en esa continuidad, en el tiempo y con los mismos clientes, nos permite realmente monitorear las obras y saber cómo funcionan, ¿viste? Cómo funcionan en el tiempo, las membranas, los techos vivos, qué sé yo. Los techos vivos a mí siempre fue algo que me fascina, pero al mismo tiempo me re preocupa, ¿viste? Porque... Todavía no te contesté, Santi, lo de los techos vivos, pero yo lo voy a hacer. Estoy teniendo unos días. Ok, no. Eso, lo que dice Santiago, le pasa a mucha gente que tiene bastantes años de trayectoria en la bioconstrucción. Me acuerdo de Isabel Donato diciendo, yo me equivoqué en el barrio y tenemos como 30 casas construidas de hace 30 años, todas en bioconstrucción, y me equivoqué un montón de veces y ahora me doy cuenta en qué me equivoqué y quiero transmitírselo a la gente para que no invierta esfuerzo y dinero y amor en algo que ya sabemos que va a fallar. No sé, por ejemplo, enterrar los postes en la tierra, digamos, ¿no? Cuestiones, digamos, que hoy se están cambiando y que la bioconstrucción hasta hace unos años era lo más normal. Digo, me parece que tenemos que apuntar a eso, a las buenas prácticas, ¿no? En base a las experiencias. Lo que me pregunto es cómo seguimos, digamos, ¿no? Entiendo la propuesta de Ariel. A mí me encanta la idea de, bueno, tenemos la dinámica, digamos, de la publicación esta que acabamos de sacar, que son como 200 páginas, ahí se las acabo de mandar al chat. Pero a mí me encanta la idea de poder generar una caracterización, de entender qué es la quincha, de entender o de contar las quinchas de ustedes como una suerte de que quede un algo de este grupo y de este trabajo, de este relevamiento, y poder generar una propuesta. Y esa propuesta tiene que ser técnica y tiene que apuntar a orientar para la toma de decisiones y a sacarle miedos a los funcionarios públicos, porque muchas veces tienen miedo. Y vos decís, Bertrand, recién decías, no, ya se sabe que el revoque de tierra resiste bien al fuego y que la aislación térmica de la quincha. Te puedo asegurar que hay mucho temor en los funcionarios municipales al fuego, a la vinchuca, a que se caiga el techo en la cabeza. Hay mucho desconocimiento, y son 2.200 municipios en Argentina. Entonces digo, tal vez esto, con experiencias locales, experiencias de afuera, se puede llevar un poco de tranquilidad, se puede orientar, se pueden generar buenas prácticas, y después sí, como tercer capítulo, como decía Roberto, generar una propuesta
para tenerla a mano, para tenerla desarrollada y sólida a la hora de que aparezca, como decía Ariel, una línea de financiamiento que seguramente vendrá o del BID o de Europa o de gente que invierte en cuestiones, digamos, en estos pagos, más que el Estado Nacional, que no tiene un mango y que no lo está haciendo, digamos, ¿no? O el Estado Nacional, que a lo mejor tiene una línea de financiamiento de afuera que tiene que ejecutar y muchas veces buscan un proyecto que esté técnicamente sólido para poder ejecutar esa partida que le mandó el BID, por ejemplo, y no subejecutar porque el año que viene, si no, no se la van a volver a mandar. Digo, entonces, tenemos que estar preparados para presentar y tener a mano algo así. Es mi idea. Escucho todas las sugerencias de todas las propuestas, yo arrancaría por ahí. Con respecto a generar una tabla, no soy técnico, me parece que acá entre Eliana, Guadalupe, Ariel y Roberto y Bertrán, me parece que son ahí como los pilares del equipo en la cuestión técnica, me parece que ellos son los que más pueden relevar lo que está hecho hasta el momento, Guada más que ninguno, relevar todas las experiencias propias. Eli, sos una pieza fundamental, siendo arquitecta en el INTI, me parece que ahí podemos tener acceso, digamos, a cuestiones. Y Ariel, agradecemos todos los aportes y todas las ideas como para poder sumar a esto. Bertrán, la tenés reatada, ojalá que puedas, digamos, más allá del sistema tuyo que tiene que estar presente, poder aportar con todo el conocimiento de otras latitudes. Y bueno, y generar, aunque sea un borrador, un disparador, un algo, y empezar a circularlo, a ver si lo podemos ir potenciando a través de Proterra, a través de Protierra, a través de Protierra Chile, digo, pero tener un algo, un disparador que sea mejorable. ¿Qué opinan? Y sí, tenemos que ver cómo de cada uno, y que, o sea, buscar una forma, no sé si la tabla, pero buscar cómo describir cada sistema. Y que sistematizar los sistemas. Algo así, la información. Totalmente, pero aparte, claro. A ver, en el fondo terminaría siendo, si querés, como una solapa de un Excel, donde tengamos 5 o 6 sistemas y donde empecemos a poner todas las características y lo repitamos en cada solapa, ¿se entiende? Y que empezamos, esta descripción con estos materiales, con este detalle constructivo, con estos ensayos. Y después eso lo hacemos matriz y vemos ahí qué nos está faltando. Sí. Pero vuelvo a decirte, yo puedo ayudarte en tildar los puntos y en ver qué si querés, con la base de materiales del CAT. Entonces podés hacer los primeros, cuando está alternativa. En las columnas a este ensayo le pongo las variables que pide el CAT para materiales. ¿Sí? Y en la segunda tira de columnas le pongo lo que pide para elementos. Y la tercera le pongo lo que pide para sistema. Y veo qué ensayos tengo de cada cosa y qué descripción tengo de cada una, ¿se entiende? Y después, cuando junto la matriz, en una general, veo que me falta. Aunque no nos interese certificar, es un buen guía para poder describir los elementos o para por ahí. O sea, a mí me ha pasado, hay gente que viene y te dice, bueno, quiere un financiamiento y no sabe cómo contar lo que quiere. Entonces, hay veces que le decís, bueno, querés hacer este ensayo, pero primero contame tu sistema para que yo te pueda ayudar. ¿Qué ensayo? Y lo del CAT más o menos va bien. Se tiene que poner a pensar en cada puntito para responder eso. Me parece que podría ir por ahí. Quizás es demasiado, a veces es demasiado profundo, pero bueno, no sé. No, pero por lo menos para tener, mirá, tengo este ensayo, tengo este detalle constructivo y tiene estos ensayos. Está compuesto de estos materiales, base de elemento del CAT, pero como referencia, no para sacarlo, ¿sí? Pero el CAT de materiales me pide A más B más C. El elemento, en el elemento me pide esto más resistencia más, como bien Guadalupe sabe,
y después voy a sistemas y me dice, tengo el de fuego, tengo el de golpe blando, tengo el de golpe duro, los tengo. ¿Con qué valor? Y ahí está. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hago 1, hago 2, hago 3, hago 4, hago 5, lo junto y veo cuáles son las variabilidades que tengo entre cada uno y cuáles son los ensayos que tengo y qué es lo que me falta. Sí, y en realidad no tenemos Pueden ser más de 15, porque no con esta matriz que empecemos, puedo hacer todos. Puedo decir, bueno, y en Perú tengo estos. O se lo mando a los amigos de Perú y le digo, che, juntame esto. Se lo mando al de Chile. Ojo que el de Chile y lo nuestro es muy parecido, Ale, ¿eh? Sí. Solo que sacabas el CAT y era eterno y ahora lo pusieron cada 5 años porque obviamente el cambio tecnológico es tan grande que cada vez incorporas más cosas. Entonces, el que tenías definitivamente muchos elementos que tenías adentro cambiaron. Es más sencillo el chileno que nosotros. No mucho, ¿eh? Es muy parecido. Mirá que lo estudié, ¿eh? Mira que lo estudié, solo que ellos tienen esta predisposición a construir más en sistemas distintos porque obviamente su zona sísmica se lo casi impone, claro. Pero como el armado es igual. El armado es igual. Bien, entonces, y después esto, entonces es solamente mandar esa planilla hoja, solapa, a el que está en Perú y decirle, che, fíjate de todo esto que tenés, con el ensayo o con los ensayos. Y cuando te querés dar eso cuenta, nos ocupamos nosotros. a lo mejor tenés una matriz de 20. Eso nos ocupamos nosotros. Eso es mi menor preocupación, porque entre Proterra Chile, Proterra Centroamérica y los brasileros de Terra Brasil y todo, eso se circula, digamos. Este es el tema, pero ¿me entendés? Una vez que es como subirse a la bicicleta y lo único que haces es ponerle un asiento más a una bicicleta que empieza a tomar velocidad. Cada uno que le mandase la solapa te lo llena y dice, yo tengo mi muro así. Con esta estructura, con esto, con este espesor, estos materiales, estas densidades. Mira, me gustó. Acá, entonces, la propuesta empieza a tomar dos formas. Por un lado, el Excel, que se tiene que ir nutriendo de más solapas, de más experiencias de todo el mundo. Y por el otro lado, una publicación que va a contar, digamos, a caracterizar las distintas propuestas, digamos. Por lo menos las nuestras, digamos, ¿no? Sí, en algún momento tendrás que hacer un resumen y la publicación tendrá que tener aval todo esto. Que obviamente después, para vender productos, si querés después, como especialista en posicionamiento de producto, te digo, caminamos para allá, le ponemos esta foto, ¿no? Esto ustedes lo saben, pero esto se magnifica de esta forma. Y listo. Pero sí, a mí me parece que es así. Y ese es un proceso, ¿no? Es un proceso casi muy riguroso en el cual se lo puedes presentar a cualquiera. Para la tabla Excel me parece re bien. ¿Y por qué no hacernos, capaz que existe también, no sé, un tipo pirámide, diciendo la quincha, después estructura, qué tipo de estructura, madera maciza, rollizo, explicando la estructura, cuál pueden ser, y abajo relleno. El relleno, ¿con qué tipo de estructura puede ir? También. ¿Sí? Está perfecto. Y también después revoque o terminaciones. Por ejemplo, si pongo un OSB o si pongo un Durlock sobre un relleno de barro, explicar también que hay que agregar un freno vapor, por ejemplo. Y así tenemos todo el material, todas las tipologías que hay de quincha, y nosotros después vamos eligiendo. Adentro de eso, claro, eso te lo va a pedir, eso te lo va a pedir cuando vas al sistema. Estás haciendo una aplicación ya, una aplicación para el celular estás haciendo. Totalmente. Una app construyase su casa, claro. Claro, pero bueno, ahí vas viendo, cuando vas al sistema, te dice la parte de hidrotermia, y en la parte de hidrotermia tenés que poner un ensayo. Y a lo mejor después tendremos una tablita base de ensayo. ¿Está? Yo esa la hice para los 3 sistemas constructivos tradicionales. Se llama guía. ¿Está claro? Es una guía que mandé a todos los IPB, donde dicen con los 3 sistemas constructivos para que te den nivel B, cómo lo tenés que lograr.
Bien. Entonces, esta guía la podemos hacer para la quincha. Bien. Entonces digo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Quién puede empezar a bocetar algo para circularlo y que sea un disparador, una tormenta de ideas en el chat? Donde decís, che, mira, se me ocurrió esto, ¿qué opinan? Y yo le agregaría esto, o esto no me hace ruido por tanto. Digo, ¿cómo logramos una dinámica de colectivo como para poder avanzar en una propuesta o en un boceto? La publicación es lo que menos me preocupa, digamos. Esta tabla que va a orientar el relevamiento técnico es el punto más delicado, digamos. Para mí, de vuelta, yo empezaría personalmente con un detalle constructivo, o sea, armaría esta tabla con todo lo que tengo, con un detalle constructivo que tenga ensayos y verificaciones. Y lo voy completando de a poco, según ensayo tal, que es mi referencia de arriba. Esto está compuesto, este ensayo de este muro, Quincha Coutinho A, está compuesto. Esto en materiales, descripción de los materiales y cómo te dieron, con densidades y cosas. Descripción del elemento, con qué ensayo del elemento tengo, según referencia tal, ensayo tal, hecho en Córdoba, Salta o donde sea, o in situ, y después en lo que tengo el sistema, cómo fue compuesto el sistema. Y ahí tengo, es un entramado, no es un entramado, tengo estas cruces, ¿me entendés? Y tengo estos ensayos con este entramado. El CAD me pide golpe duro, golpe blando, me pide cálculo de hidrotermia y tendré la planillita de hidrotermia. ¿Se entiende? Entonces yo voy completando. Agarro otro ensayo, Guadalupe Coutinho 2, hecho en... ¿sí? Y después se lo doy a Santi, ensayo Santi tal, y me va a poner lo que tiene compuesto. Y qué ensayos tiene y qué no. Entonces lo que me faltan, si me viene bien, los ensayos. Sí, no sé ¿Se entiende? No sé si sirve por el proyecto acá. Ya había hablado un poco con Guadalupe porque su experiencia me interesa mucho con el tema de de todo lo que ha hecho, ¿no? De pruebas. Nosotros sí queremos hacer las pruebas INTI para la aislación de nuestras paredes, ¿sí? Del producto, del BTA y del revoque, para tener un dato firme del INTI. Y también queremos hacer todos los que prueba de resistencia al choque blando y todo eso. Y capaz que tendremos la oportunidad de hacerlo con el proyecto del IPB. Porque tienen enlace con el CONICET y las universidades. Y ahí se podría probar. Si ahí sale eso, después tienen datos. Sí, claro. Acá hay que tener en cuenta algo, Beltrán. Yo te voy a contar una novedad espantosa, pero es una novedad al fin, que la tramitancia del muro completo no lo hace más el INTI porque supuestamente se le rompe el no sé qué, entonces ahora lo hace por cálculo una computadora. Todo gracias a cierta predisposición de los ladrilleros a que se haga de otra forma. Viste que ahora están sacando estos ladrillos termoeficientes y qué sé yo. ¿Cómo, Eli? ¿Que decís que solo hacen por cálculo ahora? Sí, el muro no lo levantan más después de que tuvieron una reunión con los ladrilleros. ¿Está claro? Bueno, vamos a... Esto fue el año pasado. Sí. Claro, y entonces el muro completo que tenías que levantar y después medirlo y duraba como 2 meses hasta que lo secabas y lo ponías, no está más. Ahora es todo por cálculo de software. ¿Y cómo van a calcular una quincha? Y el de placa. Esto depende de la gente de ustedes que trabajan en el INTI, a ver cómo se encuentran la vuelta. ¿Y el de placas, el que se hacía con las placas? No, cuando es el elemento solito, ese sí te hacen cuál es la trama. Bueno, por eso yo hice así. No, pero ¿te acordás que había uno del muro completo que verificaba toda la tramitancia cuando lo conformabas entero en el multicapa? Ese no existe más. Bueno, pero el otro sí. Las necesidades después las haces por cálculo. Obvio. Está bien. Sí, lo que pasa es que acá vos tenés,
a ver, cuando vos tenés esto, vos tenés, como bien decía Bertrand, tengo un relleno, tengo un revoque, tengo una malla, tengo una cal, tengo todo eso en algunas condiciones, necesitabas armarlo el muro entero. Con muy bien la referencia de todos los ítems. Bueno, ese aparentemente no lo están haciendo más. Bueno. ¿Ah? Pero bueno, esto también hay que verificarlo. Habría que sentarse, ustedes que tienen mejor relación que yo con Inés. Aumentaron los costos de... No, olvídate. Estamos mandando el Apolo a la Luna ahora. Sí, olvídate. Olvídate. Pero no importa, es otra discusión, para otro momento. Previamente, antes de los ensayos, porque es dificultoso hacer los ensayos. Entonces, ya sea por mandar del interior del país a Buenos Aires. Entonces, me parece que el estudio previo de caracterizar cada sistema y describir sí, a ver, es importante. Claro, a ver, en todos los planillas que envié de CAT, atrás dicen cuáles son todos los lugares donde pueden ensayarse los materiales. Sí, pero por ejemplo Córdoba no tiene ni para hacer térmicos, ni para hacer incendio, ni fuego, digo. No, incendio, olvídate, fuego solamente el INTI. Claro, central. Entonces, esto ya lo sabemos, pero está bien, pero para elemento, sí. A veces no necesitas el muro. Eso decían, que no le está, cada vez que nosotros decíamos algo, no, los de fuego no los están pidiendo, nos decían, bueno, está bien. Eso ya era tema de... No, ese porque hubo un momento... Perdón, chicos, me tengo que despedir. Me tengo que ir. Les pido disculpas y bueno... después hablamos. Dale, muchísimas gracias, chicos, que anden bien. Chao, Santiago. Chao. El tema de fuego tuvo zonas grises y zonas quemadas. Claro, era muy difícil. Por eso, cuando dice cuántos ensayos son los importantes que dice Guadalupe, quizás habría que ponerse a ver realmente... El de fuego es solamente para sistemas. El de fuego es solamente para sistema porque lo necesito como sistema portante para que no se me caiga la cubierta en tanto tiempo. Claro. Por eso yo diría que tampoco pidamos a un sistema, a la 15 le vamos a pedir todo lo que a lo otro no le pedimos, no, o sea, empecemos a estudiar... Espera, no, Eli, no se probaba ningún sistema que no tuviera todos los ensayos. Sí. Pero sistema. El elemento solamente necesito propagación de llama y humo. Ese, está bien, sí. ¿Se entiende? Sí. No la cámara, sí. No, claro. Entonces, por eso... Ahí les mandé las tres bases de cómo se solicita en el CAT. Puede ser que algunas esté duplicado, entonces lo tengo en el elemento, con el elemento me alcanza y no lo necesito para el sistema, o al revés, pero digamos, el mismo ensayo. Pero digo, ahí está en la matriz. Atrás están las hojas que había laboratorio en su momento, para alguna de estas cosas. Entonces, empecemos a ver, y para mí de vuelta, yo no empezaría con un diseño que no tengo ensayos. ¿Se entiende? Sí, tengo tal ensayo. Claro, esto es lo que digo. Yo pongo los datos de mi ensayo. Claro. Entonces, después veo qué es lo que me falta. Claro. Está bien. Roberto, como la que lo había visto distinto, y ahora que vos lo decís... No. Yo pongo todo, pero lo que tengo ensayo ya me juega a favor. Sea nuestro, sea chileno, sea peruano. Sí, está aprobado. Claro, Guarda tiene 10 ensayos. Bueno, estos 10 ensayos valen. Y sobre eso trabajo. Bien. No voy a mandar a hacer un detalle constructivo que a lo mejor funciona, pero que no tengo ensayo. ¿Por qué? Y porque voy a tener que hacer toda la historia. Después veo si hay algunos que se está usando y necesito. ¿Se entiende? Pero por eso decía, no es que yo no te lo puedo hacer, pero hay que buscar los ensayos y de los ensayos empiezo a llenarlo. Está bien. Bueno, ¿Ah? 2 horas de reunión, les agradezco a todos. No sé si alguien quiere aportar más. No, Bertrand, el día que tengas que hacer ensayos acá en Buenos Aires, contá con nosotros. Estamos justo enfrente de Inti Construcciones para copiar materiales, o si tenés que mandar materiales en camión o en encomienda antes, guardar materiales, herramientas, o incluso si querés que generemos nosotros algún revoque o algún montaje o lo que fuere, contá con nosotros.
Buenísimo, lo tengo en cuenta. Ya, sí, porque a veces es un lío para la gente que viene de otras provincias la logística en Buenos Aires. Sí. Nosotros tenemos lugar de acopio dentro del INTI, afuera del INTI, eso contá conmigo también, eso no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bien. Ya hicimos los pedidos de presupuesto y ya sabemos más o menos cuánto sale. Ahora vamos a saber cuándo lo podemos hacer. Perdón, ¿cuándo hiciste el pedido de presupuesto? Yo el año pasado ensayé para techo, escuchame Ariel, 18.000 pesos los pilotines de plástico que le ensayamos, ¿te acordás? Obvio. Me dijo Maya, presupuestame de vuelta y cambié el proveedor, 46.000. El ensayo de transmitancia térmica, yo pregunté por eso, yo pedí eso. No, uno de compresión y de formación. No, 40 lucas una de compresión. De 18 a 46 en 6 meses. Me voy al Krause a ensayarlos. ¿Cuánto te dijeron? La transmitancia me pidieron